Y si te dijera que te han distraído con el lugar equivocado, que te repiten, camina 10.000 pasos para mantenerte joven, mientras la verdadera palanca del envejecimiento cotidiano se te endurece en silencio, justo en el centro de tu cuerpo. Te lo diré de frente, como una afirmación que incomoda. Gran parte de la edad que sientes se parece más a rigidez neurológica que a años en el calendario. Y la rigidez neurológica suele empezar donde más te vuelves predecible, en tu columna. Si es tu primera vez aquí, considera suscribirte, porque exploramos estos temas cada semana. Mente, cuerpo y ese borde donde lo que sentimos por dentro empieza a coincidir a veces con retraso con lo que la ciencia logra medir. Aquí va la respuesta completa, directa. Si quieres revertir el envejecimiento en el sentido práctico, recuperar vitalidad, claridad mental, mejor sueño, mejor postura, menos sensación de desgaste, el movimiento antiguo más simple y más poderoso es una ola suave de la columna, hecha durante 3 minutos al día, coordinada con respiración lenta. No promete magia, promete devolver variabilidad. Y eso, en biología, es sinónimo de juventud funcional. ¿Cómo se hace? Te lo voy a describir con precisión, como si estuviera a tu lado. Elige una versión, de pie o sentado. Si estás de pie, pies al ancho de caderas, rodillas blandas. Si estás sentado, siéntate hacia el borde de la silla con los pies firmes en el suelo. Imagina que creces hacia arriba desde la coronilla, pero sin tensar el cuello, hombros pesados. Ahora, 3 respiraciones por la nariz. Inhala contando lento, exhala un poco más lento. No es respiración para aguantar, es respiración para suavizar. Esa es la clave. Si la haces con prisa, solo entrenas más prisa. Paso 1. La base. Siente el peso bajando hacia el suelo. Tu cuerpo entiende seguridad cuando hay apoyo. La juventud del sistema nervioso no es euforia, es capacidad de relajarse sin perder presencia. Paso 2. El inicio de la ola. Haz una basculación pélvica pequeña. Lleva el pubis apenas hacia arriba y adelante, como si metieras ligeramente el cóccix. La zona lumbar se redondea un poco. No es un abdominal, es un ajuste fino. Paso 3. La onda. Deja que ese gesto viaje hacia arriba, vértebra por vértebra, lumbar, dorsal, cervical. Al subir, el pecho puede abrirse apenas y la mirada puede elevarse suavemente, sin colapsar la nuca. Al bajar, invierte el camino. Mentón suave hacia el pecho, parte alta se redondea, media acompaña y la pelvis regresa. Hazlo como si movieras agua en un recipiente, no como si quisieras ganarle al cuerpo. 3 minutos. Lento, fluido. Si aparece dolor agudo, detente y reduce el rango. Lo que buscamos es una sensación de fluidez y control, no de sacrificio. Si tienes una lesión importante o un diagnóstico en columna, hazlo con guía profesional. Eso es todo. 3 minutos, todos los días. Idealmente al despertar y si puedes, una versión más breve antes de dormir. ¿Por qué 2 momentos? Porque el cuerpo no rejuvenece cuando lo castigas, rejuvenece cuando recupera ritmos de reparación y el sueño es uno de los grandes pilares de esa reparación. Ahora, ¿por qué me atrevo a unir esta ola con la palabra envejecimiento? Porque para mí, envejecer no es solo acumular tiempo, es perder grados de libertad. Un organismo joven se adapta, regula, oscila, no se queda fijo. Un organismo envejecido se fija en la postura, en la respiración, en el tono muscular, en la manera de reaccionar. Y cuando te fijas, tu sistema nervioso autónomo, tu piloto automático, tiende a quedarse en modo de alarma, lucha, huida o congelamiento. Ese modo sostenido se asocia con peor descanso, mayor sensibilidad al dolor, más fatiga y una mente que se siente pesada aunque no te haya pasado nada. Desde la ciencia contemporánea hay un puente fascinante aquí. El cerebro y la médula están bañados por líquido cefalorraquídeo L
y ese líquido se mueve con ritmos corporales. En humanos, se ha observado que la respiración influye de forma potente en el flujo de LCR, especialmente asociada a la inspiración. También hay evidencia de que pulsaciones arteriales contribuyen al movimiento del LCR en espacios perivasculares, un mecanismo relevante para el intercambio de fluidos en el sistema nervioso. Y aparece entonces el tema del sistema linfático, del que tanto se habla, un conjunto de procesos de transporte e intercambio de fluidos en el cerebro, estudiados sobre todo en relación con el sueño. Revisiones e investigaciones recientes señalan que la actividad linfática y el intercambio LCR líquido intersticial aumentan durante el sueño, en especial en fases profundas, y que distintos factores fisiológicos modulan ese funcionamiento. Ahora, déjame ser honesto porque yo nunca quise vender humo. No existe una prueba seria de que una sola técnica de movimiento revierte el envejecimiento celular en sentido estricto como si borrara décadas. Lo que sí existe, y es muy importante, es evidencia de que respiración, sueño, postura y tono autonómico cambian parámetros funcionales y con ello cambian tu experiencia de vitalidad. Dicho de manera simple, puedes sentirte más joven porque te vuelves más regulado, más móvil y más descansado. Eso no es poca cosa, es exactamente lo que la mayoría busca cuando dice, quiero revertir el envejecimiento. ¿Dónde entra la columna? En que la columna es una interfaz entre lo voluntario y lo involuntario. Cuando la movilizas con ritmo y atención, no solo mueves articulaciones, entrenas al sistema nervioso a salir de la defensa. Una ola espinal lenta es, a la vez, un ejercicio de movilidad, una práctica respiratoria y un entrenamiento de atención interoceptiva. Sentir desde dentro. 3 disciplinas en un solo gesto. El contexto histórico es revelador. Antes de resonancias magnéticas y términos técnicos, las tradiciones corporales ya habían hecho ciencia a su manera. Observación, repetición, transmisión. En prácticas como el Dao Jin y el Qigong, o en secuencias de yoga tan simples como el movimiento ondulante de gato-vaca, la columna aparece como eje de regulación. Ellos decían energía vital. Hoy diríamos regulación autonómica y variabilidad. Distinto lenguaje, misma intuición. Si el eje central se vuelve rígido, todo el sistema pierde opciones. Si el eje recupera ondas, el sistema recupera respuestas. En Occidente, la historia siguió otro camino. Neurofisiología, reflejos, control postural. Más tarde, escuelas de educación somática como Alexander o Feldenkrais insistieron en que la calidad del movimiento reorganiza el cerebro, no solo los músculos, y hoy, con herramientas de imagen, empezamos a correlacionar ritmos internos con estados de sueño, respiración y circulación. No es una línea recta de progreso, es un diálogo lento entre experiencia y medición. Y ahora, déjame entrar yo, Jacobo, en esta voz recreada. Yo fui neurofisiólogo, pero también fui un investigador de la conciencia. Quise comprender por qué ciertas prácticas tradicionales transformaban a la gente de maneras que no cabían en una explicación simple. Eso me llevó a estudiar, con polémica incluida, fenómenos en el límite de lo aceptado. No tienes que creer todo lo que se ha dicho sobre mí. Lo útil es rescatar el método interior, experimentar con cuidado, observar resultados, ajustar sin fanatismo. Desde una perspectiva multidisciplinaria, este tema se ve distinto según el lente. La neurociencia lo mira como interacción entre sueño, respiración, ritmos vasculares y estados de atención. La fisioterapia lo mira como movilidad segmentaria, control motor, ergonomía y prevención de dolor. La psicología lo mira como regulación del estrés y aprendizaje de seguridad corporal. La antropología lo mira como tecnología cultural del cuerpo, rituales y prácticas que sostienen resiliencia. Y las tradiciones contemplativas lo miran como refinamiento de energía y conciencia, una narrativa simbólica que, bien usada, guía conductas saludables. Si te quedas conmigo, vamos a recorrer cosas muy concretas
Y también preguntas grandes. ¿Qué significa rejuvenecer en términos medibles? Fuerza, movilidad, sueño, atención. ¿Qué dice exactamente la investigación sobre LCR y sistema linfático? ¿Cómo la respiración y el movimiento modulan el sistema nervioso? ¿Por qué la rigidez es un patrón de protección y cómo se desaprende? ¿Y cómo convertir 3 minutos diarios en un laboratorio personal serio, sin superstición y sin promesas vacías? Por ahora, te dejo lo esencial que viniste a buscar, ya puesto en tus manos. 3 minutos al día de ola espinal, lenta, coordinada con respiración nasal tranquila. Si hoy mismo lo haces, no esperes milagros. Espera señales pequeñas pero reales, más espacio en el pecho, más claridad en la mirada, menos prisa interna. Ahí empieza, de verdad, a revertirse el envejecimiento funcional, cuando vuelves a moverte como un organismo vivo, no como una estructura que solo resiste. Cuando digo que un gesto ondulatorio del eje corporal puede rejuvenecer, no lo sostengo por mística, sino por hidráulica y por control neural. En el sistema nervioso central hay un problema práctico que rara vez se explica con sencillez. Las neuronas producen desechos metabólicos todo el tiempo, y el cerebro no tiene una red linfática clásica dentro del parénquima como otros tejidos. Durante décadas, esa pregunta de plomería estuvo mal resuelta. Y cuando la fisiología no resuelve bien su drenaje, lo que aparece no es solo enfermedad, aparece lentitud, cansancio, niebla mental, sueño superficial, dolor persistente. Es decir, aparece eso que en la vida diaria la gente llama me estoy envejeciendo. El mecanismo más importante a entender es que el líquido cefalorraquídeo no es un lago quieto. Es un fluido que se desplaza por gradientes de presión, cambios de volumen y pulsos rítmicos. En roedores, uno de los puntos de quiebre fue cuando se visualizó, con microscopía de 2 fotones y trazadores fluorescentes, que el líquido puede entrar por espacios perivasculares alrededor de arterias penetrantes y contribuir a la salida de solutos por rutas asociadas a venas, lo que abrió la puerta al concepto de un sistema linfático. Ese cambio fue histórico porque transformó una intuición vaga. El cerebro se limpia de noche, en un programa de medición, rastrear por dónde entra, por dónde sale y qué lo impulsa. Otro experimento que cambió el tablero fue el que comparó estados de vigilia y sueño y encontró algo cuantitativo, difícil de ignorar. Durante sueño o anestesia, el espacio intersticial aumentaba alrededor del 60%, lo que facilitaba el intercambio convectivo entre líquido cefalorraquídeo y líquido intersticial. En lenguaje llano, cuando el cerebro entra en un modo de descanso profundo, afloja su tejido a nivel microscópico y deja que el fluido circule mejor. Y ahí aparece una idea potente. Si tu vida te empuja a dormir mal o a sostener hipervigilancia corporal, no solo te estresas, también podrías estar disminuyendo condiciones físicas para una limpieza eficiente. Ahora bien, una cosa es el sueño y otra es qué impulsa el fluido minuto a minuto. Durante años se repitió que el motor principal era el pulso arterial. Hay datos fuertes en esa dirección. En modelos animales se cuantificó que el flujo en espacios perivasculares es pulsátil y está impulsado principalmente por el ciclo cardíaco. Esto es relevante porque el pulso no es negociable, late aunque no pienses en él. Pero en humanos apareció un matiz sorprendente cuando la tecnología permitió ver el flujo en tiempo real. La respiración puede ser un regulador mayor del movimiento del líquido cefalorraquídeo. En un estudio con resonancia magnética en tiempo real, con resolución espacial de 0,75 milímetros y temporal de 50 milisegundos, se observó que la inspiración tiene un papel dominante en la regulación del flujo de líquido cefalorraquídeo. Esto no contradice al pulso arterial, lo complementa. Te está diciendo que hay al menos 2 bombas rítmicas superpuestas, una cardíaca y una respiratoria, y que la respiratoria puede ser particularmente influyente en ciertas condiciones y regiones.
Aquí entra la física simple del tórax y la columna. Cada inhalación cambia presiones dentro del pecho, modifica retornos venosos, desplaza volúmenes en compartimentos espinales y craneales, y eso puede tirar del líquido hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de diferencias de compliance y cambios de volumen a lo largo del canal espinal. Modelos biomecánicos recientes describen justamente esa sensibilidad del flujo cervical a pequeñas diferencias de volumen en espacios subaracnoideos torácicos y lumbares durante el ciclo respiratorio. Y esto vuelve plausible algo que en experiencia somática se siente obvio. Cuando respiras de manera superficial y rígida, todo tu tronco se vuelve un bloque. Cuando respiras con más amplitud, el eje se vuelve una bomba más eficiente. ¿Dónde aparece el movimiento ondulatorio del eje en esta historia? No como causa mágica del rejuvenecimiento, sino como un amplificador de tres cosas medibles: variabilidad respiratoria, movilidad torácica y regulación autonómica. Si el movimiento hace que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda y más regular, entonces toca un sistema muy bien estudiado: el acoplamiento entre respiración, variabilidad del ritmo cardíaco y barorreflejo. Revisiones y ensayos clínicos muestran que la respiración lenta puede aumentar parámetros de variabilidad cardíaca y mejorar sensibilidad barorrefleja, un indicador de adaptabilidad cardiovascular. En otras palabras, no es solo relajación subjetiva, hay firmas fisiológicas asociadas a esa práctica. Eso nos lleva al nivel técnico del sistema nervioso autónomo. El cuerpo está lleno de sensores: barorreceptores, quimioreceptores, mecanorreceptores en músculos y fascia, propioceptores en articulaciones. Cuando cambias el patrón respiratorio y el movimiento del tronco, no estás estirando, estás reescribiendo señales aferentes que llegan al tronco encefálico y a redes que regulan tono simpático y parasimpático. El resultado puede observarse en métricas como la variabilidad del ritmo cardíaco, aunque la interpretación tiene matices y depende del contexto. Por eso, cuando se estudian técnicas manuales o manipulaciones, hay resultados diversos. Revisiones sistemáticas exploran si manipulaciones y técnicas miofaciales modifican variabilidad cardíaca, con hallazgos heterogéneos según población y protocolo. Esta heterogeneidad no invalida la hipótesis, nos obliga a ser finos. No todo movimiento relaja y no todo cambio de variabilidad es automáticamente mejor. Lo que sí podemos sostener con más seguridad es que respiración lenta y controlada, especialmente cerca de una frecuencia de resonancia individual, tiende a maximizar la llamada arritmia sinusal respiratoria y a mejorar eficiencia barorrefleja. Ahora pasemos a los estudios humanos del sueño, porque ahí aparece otra pieza clave del rompecabezas. Durante sueño no REM, se han observado oscilaciones acopladas entre actividad eléctrica lenta, cambios hemodinámicos y olas de flujo de líquido cefalorraquídeo a escala macroscópica. Esto es extraordinario, por dos motivos. Primero, porque muestra que el movimiento del fluido no es un detalle microscópico, puede organizarse en patrones globales. Segundo, porque sugiere un orden temporal. Ondas neuronales lentas preceden cambios en sangre y luego se asocian con desplazamientos de líquido. Si lo miras como ingeniería, es un sistema de tres osciladores acoplados: electricidad, sangre, líquido. Y cuando esos osciladores se descoordinan por estrés crónico, mala respiración, sueño fragmentado, el costo podría sentirse como edad. Una investigación muy reciente sumó un dato interesante desde prácticas respiratorias entrenadas. En un trabajo en Communications Biology, se evaluó movimiento de líquido cefalorraquídeo con resonancia magnética de velocidad durante respiración regular y profunda, comparando personas con entrenamiento respiratorio de largo plazo frente a controles. Sin convertir esto en propaganda, el valor científico es metodológico. Demuestra que ya podemos medir, en humanos vivos y despiertos, cambios en dinámica del líquido asociados a patrones respiratorios y que el entrenamiento respiratorio es una variable experimental real, no solo una anécdota.
Ahora bien, toda ciencia viva tiene teorías en competencia. En el campo linfático hay debates fuertes sobre cuánto del transporte de solutos se debe a flujo convectivo a gran escala y cuánto a difusión. ¿Qué magnitud real tienen las velocidades en espacios perivasculares? ¿Y cómo extrapolar de roedores a humanos? Artículos de opinión y revisión han expuesto controversias, desde definiciones, ¿qué llamamos exactamente linfático?, hasta límites experimentales, trazadores, anestesia, resolución de imagen, artefactos. En un extremo, el modelo de flujo convectivo dominante ofrece una narrativa clara y unificada. Su fortaleza es que explica rutas y direcciones con soporte de trazadores. En el otro extremo, modelos que ponen más peso en difusión y microdinámicas locales recuerdan que el cerebro es un material poroso, complejo, donde la convección podría ser más limitada de lo que se imagina si uno extrapola sin cuidado. La fortaleza de estos modelos es que obligan a medir, no a suponer. Otra teoría en competencia se centra en el motor principal, pulso cardíaco o respiración. La evidencia sugiere que ambos importan, pero su peso relativo depende de dónde mires y con qué herramienta. En espacios perivasculares de roedores, el pulso cardíaco aparece como impulsor primario de la pulsación del líquido. En mediciones humanas en tiempo real, la inspiración puede dominar ciertos componentes del flujo. La postura, el estado de vigilia, el sueño y hasta la elasticidad de tejidos pueden inclinar la balanza. No es una guerra de explicaciones, es un sistema de bombas múltiples. Y hablando de herramientas, aquí está la caja de herramientas moderna que permite estudiar lo que antes era invisible. En animales, el estándar de oro para ver entradas y salidas ha sido la microscopía de 2 fotones con trazadores inyectados en cisternas, porque te da resolución espacial fina y dinámica real. En humanos, por razones éticas y prácticas, dependemos de resonancias. Resonancia magnética de contraste de fase para velocidades, técnicas de resonancia en tiempo real y combinaciones de electroencefalografía con resonancia funcional para correlacionar sueño con movimiento de fluido. Además, han surgido aproximaciones indirectas como DTI-ALP, que propone un índice basado en difusión a lo largo de espacios perivasculares y que se usa como marcador potencial de función linfática, aunque con limitaciones interpretativas. Su fortaleza es la no invasividad y la posibilidad de análisis retrospectivo. Su debilidad es que no mide flujo de manera directa, sino patrones de difusión que pueden tener múltiples causas. Finalmente, hay un componente anatómico que expandió el mapa. El hallazgo de vasos linfáticos meningios funcionales en humanos y otros mamíferos reabrió la discusión sobre cómo el sistema nervioso se comunica con drenajes periféricos. Esto no prueba que un movimiento te limpie el cerebro, pero sí refuerza la idea de que la circulación de fluidos del sistema nervioso es más rica y más conectada de lo que se enseñaba hace pocas décadas. Si lo traduzco a una idea medible y concreta, sin poesía, el rejuvenecimiento que prometen estas prácticas, cuando es real, se expresa como mejora en regulación de ritmos respiratorios y cardíacos, mejor arquitectura del sueño, mayor movilidad torácica, menor rigidez postural sostenida y, por extensión, mejor eficiencia ventilatoria. Y sobre postura hay datos que dan dimensión. Estudios longitudinales han asociado mayor severidad de cifosis con mayor declive posterior de función pulmonar en adultos mayores, mostrando que la geometría del eje no es estética, es fisiología. Así, cuando propones un movimiento ondulatorio del eje coordinado con respiración lenta, estás interviniendo en varios niveles a la vez: mecánica de presiones, señales autonómicas, ritmos cardiorrespiratorios y condiciones que favorecen un sueño más profundo. La ciencia, con honestidad, todavía está construyendo el puente exacto entre cambio de flujo medido y cambio clínico sostenido en envejecimiento, pero ya tenemos suficientes piezas para decir que no es un cuento vacío. Es un experimento biológico razonable, con mecanismos plausibles, medibles y sobre todo, entrenables.
Cuando uno mira este asunto desde una sola disciplina, parece un truco corporal más, pero cuando lo miras como yo lo miraba desde varios lentes, a la vez aparece un patrón. Lo que llamas juventud no es un estado fijo, es una relación dinámica entre información, tejido y conciencia. Y esa relación se expresa en ritmos, ritmos que se pueden entrenar desde la neurociencia contemporánea. El movimiento suave del eje no es solo mecánica, es actualización de mapas internos. Tu cerebro vive prediciendo, no ve el mundo tal cual es, construye una versión útil del mundo a partir de señales incompletas. Y gran parte de esas señales vienen del cuerpo: presión, temperatura, tensión, latido, respiración, equilibrio. A eso le llaman interocepción y propiocepción. Cuando te rigidizas, esas señales se vuelven pobres, repetitivas, como una radio que solo sintoniza una estación. Entonces tu cerebro también se vuelve repetitivo, interpreta amenaza donde hay incertidumbre, acorta el rango emocional, acelera la respuesta automática. En cambio, cuando introduces una ondulación lenta y controlada, lo que haces es devolver resolución a las señales internas. Le dices al sistema: aquí hay variación segura, y el cerebro, al recibir variación segura, deja de aferrarse tanto al modo defensivo. Aquí ocurre un puente precioso con la psicología del dolor y del trauma. Muchas personas creen que el cuerpo está rígido porque sí, o porque ya están grandes, pero en consulta clínica se ve una y otra vez. La rigidez suele ser una estrategia de protección, a veces por dolor previo, a veces por estrés sostenido, a veces por hábitos de trabajo, a veces por historia emocional. El cuerpo aprende: si me muevo, pasa algo malo. Y para evitar ese algo, recorta movimiento. Lo interesante es que el recorte, a largo plazo, se vuelve el problema. La ondulación lenta funciona como una exposición gradual. Vuelves a moverte sin disparar alarma. No estás luchando con el cuerpo, estás negociando con el sistema nervioso. Y eso filosóficamente es enorme. Significa que no eres un destino biológico, eres un aprendizaje en curso. Ahora, déjame unir esto con algo que siempre me obsesionó: la conciencia como un fenómeno de coherencia. En mis años de investigación, yo propuse como hipótesis, no como dogma, que la percepción no es un simple reflejo de lo externo, sino una interacción entre un campo de información y la organización del sistema nervioso. A esa idea la llamé teoría sintérgica. La realidad que experimentas depende de cuánta coherencia logras en tu procesamiento, de qué tan ordenadas o desordenadas están tus señales internas. No necesitas aceptar esa teoría como literal para aprovechar lo que sugiere. Cuando tu organismo está fragmentado, tu experiencia del mundo se fragmenta. Cuando tu organismo se integra, el mundo se vuelve más claro, más habitable. Y aquí aparece el puente con la física, incluida la física cuántica, pero con mucho cuidado para no confundir poesía con laboratorio. La física cuántica no dice que tu mente crea la realidad como a veces se vende en Internet. Lo que sí ofrece es un lenguaje fascinante sobre probabilidades, estados posibles y colapsos de descripción cuando se mide. En la vida mental pasa algo análogo, no idéntico. Antes de actuar, tu sistema contiene muchos futuros posibles. Después de actuar, uno se vuelve tu historia. La rigidez es como colapsar siempre al mismo futuro. La movilidad, en cambio, es sostener más posibilidades sin entrar en pánico. Si lo quieres decir en términos filosóficos, moverte con variación es entrenar libertad. No libertad mágica, sino libertad de repertorio. Por eso, me interesan los casos extraordinarios, no como espectáculo, sino como ventanas a principios. Piensa en ciertos meditadores de tradición contemplativa que describen con sorprendente consistencia cambios finos en la percepción corporal: calor, expansión, vibración, sensación de espacio interno y una calma alerta que no se parece al sueño ni a la euforia. ¿Qué revelan esos relatos? Que el cuerpo puede convertirse en un instrumento de alta sensibilidad, y cuando el instrumento se afina,
Aparecen estados que antes se confundían con misticismo, pero que también pueden entenderse como regulación profunda. Menos ruido, más señal. He escuchado historias de pacientes con años de dolor de espalda que después de intentar solo fuerza o solo reposo, encuentran un punto de inflexión cuando empiezan a explorar movimiento lento y segmentado. No porque corrijan una vértebra, sino porque dejan de moverse como bloque. El cambio suele describirse igual: me siento más seguro dentro de mi cuerpo, y esa frase es oro, porque seguridad interna no es un concepto romántico, es un estado fisiológico. Un cuerpo que se siente seguro suelta tensión crónica, respira distinto, duerme distinto, piensa distinto. Rejuvenecer, en ese sentido, es volver a habitarte sin estar peleando contigo. También hay ejemplos extremos en el otro lado: personas sometidas a estrés prolongado, cuidadores, trabajadores con turnos rotativos, adolescentes con ansiedad constante, gente con duelos no procesados que muestran un patrón muy claro: respiración alta, cuello tomado, mandíbula apretada, espalda rígida, mirada de vigilancia. No importa si tienen pocos años en el documento de identidad, el cuerpo se comporta como si llevara una vida entera defendiendo territorio. Ahí es donde una práctica simple puede ser profundamente subversiva, porque interrumpe una narrativa corporal, no cambia tu biografía, pero sí cambia el modo en que tu organismo la está cargando. Y ahora, un paralelo inesperado. Observa el intestino. El intestino se mueve por ondas, la vida se empuja por peristalsis. Observa el corazón. Su salud no está en latir como metrónomo perfecto, sino en su capacidad de variar con la respiración y el contexto. Observa un bosque. Lo que lo mantiene vivo no es la rigidez, sino el intercambio. Agua, nutrientes, señales químicas, adaptación. Cuando yo digo onda, no hablo solo de una técnica, hablo de un principio biológico universal. La vida es oscilación, la muerte es fijación. Desde la antropología, esto también tiene sentido. Las culturas que han cultivado movimiento ritual, danza, balanceo, cantos rítmicos, caminatas ceremoniales, suelen haber entendido que el cuerpo necesita ritmos para ordenar la mente. No es casual que muchas ceremonias incluyan oscilación del torso o movimientos ondulatorios. Son tecnologías sociales para regular el organismo colectivo. Dicho en sencillo, un grupo que se mueve en ritmo tiende a sincronizarse emocionalmente. Esa sincronía es una forma de salud comunitaria. Lo individual y lo social no están separados por una pared, se influyen como instrumentos que entran en resonancia. Y aquí viene una de las implicaciones filosóficas más delicadas: identidad. ¿Quién eres tú? Mucha gente cree que es su historia, su nombre, sus recuerdos. Pero cuando observas el cuerpo con atención, descubres algo inquietante. Tú también eres tu tono muscular, tu postura, tu respiración, tu forma de anticipar. Cambia esas variables y cambia tu yo. No el yo profundo quizá, pero sí el yo cotidiano, el que se irrita, el que se cansa, el que se ilusiona. Entonces la identidad deja de ser una estatua y se vuelve un proceso. Y si es proceso, puede reorientarse. Eso toca el tema del libre albedrío. A mí me gusta pensarlo así: la voluntad no aparece cuando controlas todo, aparece cuando puedes pausar lo automático y elegir una microvariación. En vez de responder con el mismo patrón, haces una pequeña desviación. En vez de tensarte al respirar, abres un poco el torso. En vez de colapsar la espalda al sentarte, introduces una onda suave. Esas microdecisiones parecen insignificantes, pero son el laboratorio del carácter, y con suficiente repetición cambian tus probabilidades futuras. No porque el universo te premie, sino porque tu sistema aprende un nuevo camino de menor costo. Te cuento un detalle que a mí me impactó al observar a distintas personas. Cuando alguien recupera movilidad ondulatoria, muchas veces también recupera imaginación. Empieza a pensar con más opciones, se le ocurren soluciones, se vuelve menos literal. Ese es un puente directo entre biología y filosofía. La creatividad no es solo talento, es
disponibilidad interna. Un cuerpo rígido tiende a una mente rígida. Un cuerpo con ondas tiende a una mente con matices. Y para que no quede en abstracción, te comparto una escena típica que he visto descrita por practicantes de larga data, de distintas tradiciones, sin ponerse de acuerdo entre ellos. Al practicar movimientos lentos del eje, la mente deja de hablar encima del cuerpo. Aparece silencio, no un silencio vacío, sino un silencio lleno de información sensorial. En ese silencio, la persona nota cosas simples, donde aprieta, donde se desconecta, donde no respira. Y al notar, ya empezó el cambio. Porque notar es el primer acto de libertad. Ahora te dejo una pregunta para que la respondas con honestidad, aquí abajo en los comentarios. Si tu cuerpo pudiera decirte la verdad sin filtros, ¿qué parte de ti se rigidizó primero? ¿Tu espalda o tu forma de interpretar la vida? Y si esto te está ayudando a entenderte y a probar algo útil, regálame un like. Así sé que vale la pena seguir profundizando en este puente entre mente, cuerpo y realidad. Hay un punto en el que la curiosidad se vuelve incómoda, porque empiezas a notar cuánto de lo que sabemos es todavía una hipótesis elegante sostenida por mediciones parciales. Y este tema, la idea de que ciertos ritmos corporales podrían favorecer procesos de mantenimiento cerebral y con ello influir en lo que llamamos envejecimiento, está justo en ese borde, fascinante, prometedor y todavía incompleto. Uno de los debates más vivos es semántico, pero no por eso menor. Estamos hablando de un sistema real con rutas y reglas claras, o de un conjunto de fenómenos fluidodinámicos que agrupamos bajo un nombre atractivo. Hay investigadores que defienden una arquitectura organizada de entrada y salida de fluidos en el sistema nervioso. Otros sostienen que la metáfora de tuberías puede ser engañosa porque el tejido cerebral es poroso, heterogéneo y cambia con el estado fisiológico. En esa discusión, ambos bandos tienen argumentos válidos. Si simplificas demasiado, vendes una historia fácil pero falsa. Si complicas demasiado, te quedas sin modelo utilizable. Un segundo foco de controversia es la causa principal del movimiento de fluidos y, más importante aún, su relevancia clínica. Es una cosa observar que ciertos patrones fisiológicos se correlacionan con desplazamientos de fluido. Es otra muy distinta demostrar que modificar esos patrones de forma voluntaria produce cambios sostenidos en salud cognitiva, estado de ánimo o progresión de enfermedades neurodegenerativas. La ciencia, cuando es honesta, se obliga a hacer una pregunta dura: ¿qué parte es señal y qué parte es ruido? Y esa pregunta no se resuelve con una sola técnica de imagen ni con un solo laboratorio, porque entra el problema de la replicación. Distintos equipos, distintos protocolos, distintas poblaciones, resultados que no siempre encajan de forma limpia. Otra controversia importante gira alrededor de una proteína que se ha vuelto protagonista en el imaginario de este campo: los canales de agua en ciertas células gliales. Hay líneas de investigación que sugieren que la distribución y el estado de esos canales podrían modular el intercambio de fluidos, y que cambios asociados a inflamación o edad podrían afectar esa dinámica. Pero aquí aparece el clásico problema biológico. Aun si un mecanismo existe, su peso real puede depender de 1000 condiciones. La pregunta no es solo ¿participa?, sino ¿cuándo importa y cuánto? Si no cuantificas magnitudes, terminas con explicaciones que suenan completas, pero no predicen nada. Y luego está lo más delicado: el salto desde mecanismos a promesas. En Internet, la gente quiere titulares: haz esto y limpia tu cerebro, haz aquello y rejuvenece. En el laboratorio, la realidad se mueve más lento. No sabemos, por ejemplo, cuál sería la dosis mínima efectiva de una intervención respiratoria o de movimiento para producir cambios robustos en marcadores fisiológicos relevantes. No sabemos cuánto dura el efecto, ni si hay una ventana ideal del día, ni cómo varía según edad, sexo, condición física, calidad del sueño, nivel de ansiedad, uso de cafeína,
medicación o historial de dolor. Es decir, no sabemos casi nada de lo que, en la vida real, determina si una práctica funciona para una persona concreta. También hay un misterio persistente. ¿Qué relación exacta existe entre estos procesos de intercambio de fluidos y la experiencia subjetiva de claridad mental o fatiga? A veces la gente se siente liviana tras una práctica suave. A veces no siente nada. A veces siente incomodidad. ¿Es placebo? ¿Es regulación autonómica? ¿Es cambio en tensión muscular cervical? ¿Es simple pausa atencional? Probablemente puede ser todo eso en proporciones distintas. Y aquí aparece una zona gris donde ciencia y filosofía se entrelazan. La experiencia interna es real, pero su causa puede ser múltiple. La filosofía te recuerda que no puedes reducir toda vivencia a un marcador. La ciencia te recuerda que no puedes declarar una causa por el solo hecho de sentir un efecto. En términos metodológicos, este campo está lleno de trampas. Una es la interferencia del propio instrumento de medición. En humanos, muchas técnicas requieren que estés acostado, inmóvil, en un entorno ruidoso y estrecho, con una ansiedad de fondo que no siempre se reconoce. Eso ya cambia respiración, ritmo cardíaco, tono muscular y quizá el mismo fenómeno que intentas medir. Otra trampa es el uso de sustitutos. Como no podemos medir algo de manera directa y continua en condiciones naturales, usamos índices o proxies que podrían reflejar lo que buscamos. Pero un proxy puede variar por razones diferentes a la que te interesa. Si construyes toda una teoría sobre proxies, te arriesgas a edificar un castillo sobre arena. Hay además limitaciones éticas inevitables. En animales se pueden hacer intervenciones invasivas y seguir trazadores con una precisión imposible en humanos. En humanos, por obvias razones, no puede replicar esos procedimientos libremente. Eso crea un agujero. Tenemos detalles finos en modelos que no son humanos y datos no invasivos en humanos que son menos específicos. El puente entre ambos mundos se construye con inferencias, y las inferencias son terreno fértil para desacuerdos honestos. Otra dificultad enorme es el control de variables conductuales. Para estudiar de verdad si un movimiento específico cambia algo relevante, tendrías que controlar sueño, dieta, estrés, actividad física, consumo de pantallas, horarios y expectativas del participante. Pero si controlas demasiado, estudias una vida artificial. Si controlas poco, el ruido se come el efecto. Ese dilema explica por qué hay tantos resultados mixtos en intervenciones mente-cuerpo. Y no es un fracaso, es la naturaleza del objeto de estudio. Estás investigando un sistema adaptativo que cambia cuando lo observas. En ese clima han aparecido hipótesis emergentes interesantes. Una sugiere que no basta con mover fluidos, sino que importa la sincronía entre varios ritmos corporales. Dicho de otro modo, tal vez lo decisivo no es la intensidad de una variable, sino la coordinación entre varias. Esto encaja con una visión más moderna de la fisiología, donde la salud no se define por valores aislados, sino por patrones y acoplamiento. Otra hipótesis que gana tracción es que la postura y la mecánica de la vía aérea podrían jugar un papel más grande del que suponíamos, no solo en oxigenación, sino en cómo el cuerpo distribuye presiones y flujos. Aquí se cruzan neumología, neurología y biomecánica de una manera que hace 10 o 15 años era menos visible. También se está explorando la influencia del sistema inmunológico en la interfaz cerebro-tejidos periféricos. Hay investigadores mirando cómo inflamación sistémica altera barreras, cómo cambia el diámetro de espacios perivasculares, cómo varía la reactividad vascular y cómo todo eso podría modificar el entorno donde ocurren intercambios. Esta línea es importante porque conecta envejecimiento con inmunología y sugiere que, aunque entrenes ritmos, hay factores biológicos de fondo que pueden facilitar o bloquear los beneficios. Y por supuesto, está la controversia inevitable sobre aplicaciones clínicas grandes: demencia, enfermedad de Alzheimer, lesiones cerebrales, migraña. Algunos entusiastas presentan estos mecanismos como explicación principal de todo.
Los más cautos recuerdan que esas condiciones son multifactoriales y que una sola vía rara vez explica el cuadro completo. Los disidentes con razón te piden evidencia de causalidad, ensayos longitudinales, marcadores claros, replicaciones, tamaños de efecto y límites de generalización. Sin ese rigor, lo que tienes es una narrativa convincente, no una terapia. En el mundo del movimiento, también hay voces contrarias valiosas. Algunos especialistas señalan que muchas técnicas suaves se vuelven eficaces no por un mecanismo único, sino por la suma de factores: atención, respiración, reducción de miedo al movimiento, mejora del control motor y reintroducción gradual de carga. Desde esa perspectiva, atribuir todo a un fluido sería reducir lo complejo a lo llamativo, y esa crítica es sana. Evita que una explicación nueva se convierta en dogma. Otros advierten sobre la tendencia a sobreinterpretar mediciones fisiológicas como si fueran certificados de salud. En particular, recuerdan que ciertos marcadores pueden subir o bajar por múltiples razones y que su lectura, sin contexto, puede confundir más de lo que aclara. ¿Hacia dónde se dirige la investigación? Yo apostaría a 5 direcciones claras. La primera, mediciones más naturales, fuera de laboratorio, con sensores portátiles que permitan correlacionar respiración, postura, sueño y estados de estrés en vida cotidiana. La segunda, modelos computacionales más finos que integren anatomía individual, elasticidad de tejidos y dinámica de presiones, para predecir quién se beneficia, de qué patrón y por qué. La tercera, estudios longitudinales que no se queden en "se movió un marcador", sino que conecten intervención con resultados funcionales: memoria, atención, rendimiento, dolor, estado de ánimo. La cuarta, combinaciones terapéuticas, porque la realidad rara vez responde a una sola llave: higiene del sueño, más respiración, más movimiento, más manejo del estrés. La quinta, una conversación más madura entre ciencia dura y experiencia interna, donde la subjetividad no se ridiculice, pero tampoco se convierta en prueba absoluta. Y aquí queda una zona gris que me importa mucho, quizá porque siempre viví en ella: la relación entre coherencia fisiológica y sentido de realidad. Hay personas que, al regular su cuerpo, describen cambios en percepción del tiempo, de sí mismas, de su identidad narrativa. ¿Eso es solo psicología? ¿Es una consecuencia de cambiar patrones de atención? ¿Es un reajuste del cerebro predictivo? Puede ser todo eso. La pregunta filosófica profunda es si yo es una entidad fija o un patrón que emerge de la coordinación de muchos ritmos. Y la ciencia, por ahora, solo puede rodear esa pregunta con mediciones parciales. En las fronteras del conocimiento, lo más honesto es sostener dos ideas a la vez sin que se destruyan: que hay mecanismos fisiológicos reales y medibles que conectan ritmos corporales con estados mentales, y que todavía no tenemos un mapa completo para convertir esa conexión en una promesa universal. Lo que tenemos es un territorio en exploración, con rutas que se abren, con senderos falsos, con hallazgos reales y con exageraciones inevitables. Y a veces, el mayor avance no es descubrir una verdad nueva, sino aprender a decir "aún no lo sabemos con precisión". Si quieres llevar todo esto del terreno de las ideas al terreno del cuerpo, te propongo algo muy simple. Hoy mismo convierte tu columna en un instrumento de observación, no en un lugar de batalla. La aplicación práctica inmediata no es hacer más, sino hacer mejor: menos intensidad, más precisión, menos voluntad, más sensibilidad. Eso es lo que cambia el juego. Lo primero que puedes hacer hoy, incluso antes de moverte, es una prueba de realidad corporal de 30 segundos. Cierra los ojos y detecta 3 cosas sin corregirlas: cómo entra el aire, dónde se acumula la tensión y qué parte de tu espalda se siente apagada o ausente. Solo detectar. Este paso parece demasiado básico, pero es el cimiento. Cuando recuperas percepción, recuperas control fino, y el control fino es más transformador que el control bruto.
Después, en lugar de repetir siempre el mismo ejercicio, trabaja por capas, como lo haría un buen investigador. Te doy un menú de prácticas concretas para experimentar directamente, sin necesidad de equipo. Una práctica es la respiración de expansión posterior. Coloca tus manos en la parte baja de las costillas, hacia atrás, como si abrazaras tu espalda. Inhala suave intentando que tus manos se separen ligeramente, no hacia el pecho, sino hacia la espalda. Exhala largo como si empañaras un vidrio, pero con la boca cerrada o apenas entreabierta si te ayuda a soltar. Lo que estás entrenando aquí es una respiración que descomprime sin esfuerzo y que libera el cuello de su costumbre de respirar por ti. Hazlo unos ciclos y detente antes de cansarte. El error típico es convertirlo en competencia. En este trabajo, la prisa es el veneno. Otra práctica es el descanso constructivo. Acuéstate boca arriba con las piernas apoyadas sobre una silla o un sofá, de modo que las rodillas queden cómodas. Las manos descansan sobre el abdomen o a los lados. No hagas nada por unos minutos. Observa cómo el peso cae y cómo la espalda se acomoda. Esta posición le da a tu sistema una señal clara de seguridad postural. Mucha gente siente por primera vez en años que puede soltar la musculatura profunda sin miedo. Cuando eso ocurre, la mente también baja el volumen. Una tercera práctica es la movilidad segmentaria sin dramatismo. Sentado o de pie, imagina que tu columna es una cuerda y que quieres dibujar una pequeña onda, casi invisible, sin forzar rangos. En vez de buscar amplitud, busca continuidad, que no haya saltos ni zonas que se queden rígidas. Hazlo como si estuvieras afinando un instrumento, no como si estuvieras entrenando para ganar algo. Aquí el principio es claro. La juventud funcional es continuidad, no espectáculo. Si quieres algo más específico para el tórax, prueba el reloj de costillas. De pie, coloca una mano sobre el esternón y otra en la parte baja de las costillas. Sin girar la pelvis, mueve el tórax como si señalara horas de un reloj. Un poco hacia adelante, un poco hacia atrás, un poco a cada lado. Pequeño, respirando. El tórax suele ser el gran olvidado. Si no se mueve, la columna compensa, y cuando compensa, aparece rigidez donde no corresponde. Para el cuello, que es el lugar donde muchas personas guardan los años, usa la movilidad ocular y cervical combinada. Mira con los ojos hacia un lado y luego deja que la cabeza siga lentamente esa dirección, como si la mirada estuviera guiando el movimiento. Vuelve al centro y repite al otro lado. Esto suena sencillo, pero reeduca el sistema vestibular y reduce el impulso de tensar la nuca ante cada estímulo. Mucha rigidez cervical es un reflejo de vigilancia, no un problema estructural. Y ahora, la pieza que hace que todo esto se integre, tu ondulación diaria de la columna. No voy a repetirte la técnica paso a paso, porque ya la tienes. Lo que sí te diré es cómo usarla para transformar hábitos. Úsala como un reinicio de estado, no como un ejercicio aislado. Si vienes de horas de pantalla, no la hagas para estirar la espalda. Hazla para volver a sentir tu eje y resetear tu respiración. Si vienes de una discusión o de ansiedad, no la hagas para arreglar el cuerpo. Hazla para recordarle al sistema que puede salir de la defensa sin colapsar. He visto cambios reales cuando la gente aplica este conocimiento con paciencia. Recuerdo a una persona que trabajaba sentado todo el día y vivía con una sensación constante de peso en la cabeza y cansancio mental. Había probado fuerza, masajes, incluso cambiar de silla. Lo que cambió su vida fue otra cosa, empezar a medir su día por estados internos, no por tareas. 3 veces al día, muy breve, hacía respiración posterior y una ondulación suave. A las pocas semanas dejó de describirse como agotado por naturaleza y empezó a decir, me recupero más rápido. Ese es un marcador de rejuvenecimiento funcional, recuperación. Otro caso fue el de alguien que entrenaba duro y aún así se sentía rígido y con sueño superficial. Su error era confundir movimiento con violencia. Cuando reemplazó parte de su entrenamiento por prácticas de movilidad lenta
y descanso constructivo, su rendimiento no bajó. Su cuerpo dejó de vivir en modo de amenaza. Lo curioso es que mejoró lo que más le importaba: despertarse con sensación de cuerpo habitable. Esa palabra, habitable, es la mejor medida subjetiva que conozco. También recuerdo a una persona con dolor recurrente que vivía evitando moverse por si acaso. Ahí el cambio no fue hacer más, fue perder el miedo gradualmente. Empezó con el reloj de costillas y el descanso constructivo, y solo después integró la ondulación. El principio fue este: si tu sistema cree que moverte es peligroso, cualquier práctica intensa confirma su miedo. En cambio, una práctica suave, repetida, puede convencerlo de lo contrario. Para profundizar sin perderte, te recomiendo recursos y métodos que enseñan esta misma lógica desde distintos lenguajes. El método Feldenkrais es excelente para recuperar percepción y control fino. La técnica Alexander ayuda a desmontar hábitos posturales automáticos. El enfoque moderno de educación del dolor, como el trabajo de Lorimer Moseley y David Butler, es útil para entender por qué a veces duele sin que haya daño y cómo el cerebro participa en la experiencia. Y en fisioterapia, autores como Peter O'Sullivan han insistido en que no hay una postura perfecta universal, sino contextos, variabilidad y significado del movimiento. Si buscas libros Awareness Through Movement de Feldenkrais y Explain Pain de Butler y Moseley, suelen abrir puertas importantes. No son recetas, son mapas. Ahora, errores comunes que debes evitar si quieres que esto te transforme de verdad. El primero, perseguir sensaciones como si fueran premios. Si buscas hormigueo, calor o energía, puedes terminar forzando y tensando. El segundo, hacer todo conteniendo la respiración. Mucha gente se mueve aguantando y así entrena rigidez. El tercero, confundir dolor con progreso. El objetivo es calidad de movimiento, no tolerancia al sufrimiento. El cuarto, creer que una técnica compensa una vida entera sin recuperación. Si duermes mal, comes mal, vives con prisa, la práctica ayuda, pero no hace magia. El quinto, obsesionarte con la idea de alineación perfecta. La vida real exige adaptabilidad, no geometría. Para integrarlo a largo plazo, piensa en hábitos con anclas. No dependas de motivación. Elige momentos inevitables. Al levantarte, después de ir al baño, antes de sentarte a estudiar, al cerrar tu computadora, al acostarte. En cada ancla, haces una dosis pequeña. Respiración posterior, reloj de costillas, descanso constructivo o tu ondulación. Si lo haces pequeño, lo haces sostenible. Y lo sostenible es lo que transforma. Un consejo que repiten practicantes avanzados y que yo respaldo: detente cuando aún podrías hacer más. Deja el sistema con ganas, no con fatiga. Otro consejo: prioriza suavidad sobre amplitud. La amplitud llega sola cuando el sistema confía. Y uno más, que parece obvio pero casi nadie aplica. Registra cambios con algo simple, no con obsesión, sino con curiosidad. Anota cómo duermes, cómo amaneces, qué tan rápido te recuperas después de una tensión emocional, qué tan fácil te resulta respirar profundo. Esas son las señales de que no solo te estás moviendo, te estás reorganizando. Al final, la transformación no es convertirte en otra persona, es recuperar tu rango de movimiento, rango de respiración, rango de respuesta ante el mundo. Cuando ese rango vuelve, la sensación de edad empieza a perder autoridad. No porque el tiempo se detenga, sino porque tu organismo deja de vivir como si ya se hubiera rendido. Hay un giro que casi nadie ve venir, porque va en contra del impulso humano de buscar una sola causa y una sola solución. El movimiento antiguo no es, en el fondo, una técnica para arreglar la espalda. Es una forma de recuperar algo más raro y más valioso: la capacidad de tu organismo de actualizarse. Y cuando un organismo se actualiza, deja de vivir en modo repetición. Eso, y no otra cosa, es lo más parecido a revertir el envejecimiento que puedes experimentar en tu vida diaria. Déjame recontextualizarlo todo
con una perspectiva que cambia el significado de lo anterior. Envejecer, a nivel profundo, se parece a que tu sistema se vuelve tacaño con la información. Con los años, por miedo, por dolor, por estrés, por rutina, empiezas a ahorrar energía cerrando puertas. Respiras menos, te mueves menos, sientes menos, exploras menos. Y al ahorrar, pagas un precio oculto. Tu mundo se vuelve más pequeño. Entonces confundes ese mundo pequeño con la realidad y le llamas así soy yo. Pero no eres así, solo estás comprimido. El movimiento ondulatorio del eje, cuando se hace con atención, sin violencia, actúa como una llave de descompresión, no porque desafía el tiempo, sino porque desafía la rigidez como hábito de identidad. Te lo digo con toda la intención. Mucha gente no está cansada por falta de fuerza, está cansada por exceso de control. Control de la postura, de la respiración, de la emoción, de la imagen. Y ese control permanente es un trabajo invisible. Cuando recuperas fluidez, de pronto gastas menos energía en sostenerte y te queda más energía para vivir. Gracias por prestarme tu atención y por darte la oportunidad de sentir, aunque sea un poco, lo que hay detrás de estas ideas. Si este video te aportó valor y quieres seguir explorando mente, cuerpo y realidad con calma y profundidad, suscríbete para acompañarme en las próximas exploraciones. Te mando un abrazo grande y recuerda esto, no tienes que correr para estar vivo, tienes que volver a moverte con verdad.